Un gusto volver a estar con ustedes en su espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Mega TV en la Florida, por Vito TVO en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado al doctor Carlos Julio Emanuel. Él fue presidente del Banco Central, ha sido ministro de Economía, también funcionario del Fondo Monetario Internacional y fue igualmente candidato a la presidencia de la República del Ecuador. Doctor, estamos viviendo en estos momentos los días previos a las elecciones del 15 de octubre. ¿Cómo ve usted en estos días la campaña electoral? ¿Hay entusiasmo? ¿No existe? ¿Qué se juega el Ecuador? Bueno, yo pienso que sí hay entusiasmo. He visto que mucha gente se está movilizando. Hoy en día lo que prevalece son las redes sociales y se ve bastante movimiento allí. ¿Qué me preocupa? Me preocupa que hasta el momento no se ve una clara definición de cuáles son las líneas maestras que se van a adoptar para enfrentar la crisis económica, que es grave, social, que es grave, desempleo, pobreza, y de seguridad, que es grave. Añádele a eso el tema de la corrupción. Esperemos, Fernando, que en el debate, que creo que se va a dar el 1 de octubre, se den a conocer las propuestas concretas, porque realmente la forma como está siendo manejada la economía, no solamente en este gobierno, desde el anterior gobierno, ha tenido resultados muy negativos para el Ecuador. Solamente menciono una cifra. El Producto Interno Bruto en el año 2022 tiene exactamente el mismo nivel que el Producto Interno Bruto del año 2018. Es decir, en 5 años Ecuador no avanzó económicamente, mientras que la población ha seguido creciendo al 1,5% anual, creando pues problemas de demandas insatisfechas de la población en salud, educación, vivienda, entre otros factores. Hace pocos días salió un informe de la CEPAL y no augura precisamente mejores tiempos para el crecimiento económico de América Latina. Por lo tanto, quien llegue a la presidencia se va a encontrar con mayores dificultades y probablemente, como usted expresa, desde el año 2018 tampoco en los siguientes va a crecer la economía ecuatoriana. Por eso se requiere, Fernando, una propuesta que sea suficientemente clara de cómo es que se quiere hacer crecer la economía ecuatoriana. Porque la economía ecuatoriana tiene un potencial de crecimiento que ya lo hemos visto en años pasados. Después de la dolarización, los siguientes 6 años la economía creció casi al 5%, puede volver a crecer esas tasas, pero para eso hay que hacer algunos ajustes en cómo se maneja la economía. Uno de los dogales que tiene la economía ecuatoriana es el endeudamiento público, no solamente externo, sino también interno. Definitivamente tenemos que ir a la búsqueda de un alivio de la deuda pública para que queden recursos para atender lo social, para atender la inversión. ¿Cuántas veces hemos visto en los últimos meses de que no se cumplen las metas de inversión del gobierno? Y sin inversión es imposible crecer. En estos momentos, ¿cuál es la deuda externa que tiene el Ecuador? ¿Alrededor de 17.000 millones de dólares? Mucho más. Mucho más, la externa. Eso es en bonos, pero recordemos, bonos con acreedores privados, pero recordemos que también tenemos alrededor de 5 o 6 mil millones con China, y tenemos también, con el Fondo Monetario le debemos 8 mil millones, y le debemos también al Banco Mundial, y al BID, y a la CAF, de manera que de los 80 mil millones en total que es la deuda pública, fácilmente pues unos 50 mil deben ser deuda externa, y no hemos contado la deuda pública, la deuda que es real y que existe y que no se la revela, con el Seguro Social, que puede bordear entre 12 y 20 mil millones de dólares. Era necesario esta pregunta para conocer en cifras lo que significa el endeudamiento del Ecuador. Y por otro lado, porque hay que pensar que hay que servir esa deuda. Esa deuda tiene costo, hay que pagar intereses. Y entonces al nuevo gobierno precisamente le va a tocar pagar intereses de deuda externa y también capital. Claro,
Y lo que es más grave, Fernando, las cifras para el año 2025 de servicio de la deuda pública son aproximadamente 10.000 millones de dólares. La tercera parte del presupuesto. La tercera parte del nacional. presupuesto. La otra tercera parte es sueldos y salarios. Entonces queda una tercera parte que es para el resto de las cosas que hace el gobierno, salud, educación, vivienda. Y la plata no alcanza para esa tercera parte, porque inclusive para poder cumplir algo de lo que está constituido en esa tercera parte hay que prestar más dinero. O sea, prestamos dinero para pagar deuda y es un círculo vicioso. Ese círculo vicioso hay que romperlo. Y hay que romperlo de una forma tal que sea pues en términos amigables, porque no se trata de no pagar la deuda, sino de decirle a los acreedores por qué tiene que darnos un mejor perfil de la deuda. Y termino con esto, no es tan importante el monto total de la deuda, que en el caso nuestro pues está llegando con lo del IEG al 100% del PIB. Japón tiene una deuda que es 200% del PIB. Estados Unidos también está por encima del 100%. Pero es deuda que está conseguida en términos financieros muy fáciles de manejar. En Japón creo que se paga con 2-3% de interés. En Estados Unidos, pues también sabemos cuál es la tasa de interés. Entonces tenemos que ir a un alivio de deuda que signifique bajar el servicio de la deuda para que haya más plata para el pago de la deuda social. En esta entrevista estamos viendo cuán complejo es el tema económico y sin embargo se simplifica la discusión política ecuatoriana. Durante la campaña electoral, cuando estaban todos los candidatos, de esto no se hablaba en lo absoluto. Nunca dijeron cómo van a enfrentar semejante circunstancia o situación del país. Exactamente, Fernando. Por eso es que el comentario que se ha hecho en el país en los últimos meses, últimos 2 años, que la economía no crece, que el desempleo, 7 cada 10 ecuatorianos no tienen empleo adecuado, que la pobreza supera el 40%, que 5 millones de ecuatorianos viven con menos de $1.50 o $2 diarios, porque la economía no crece. Entonces, para que crezca tiene que haber inversión pública. Para que haya inversión pública, el Estado tiene que tener recursos, pero no tiene los recursos porque lamentablemente la forma como está estructurado el presupuesto del Estado impide que haya dinero para la inversión. No solamente estamos hablando de la inversión en educación, hablamos también de infraestructura escolar, puentes, carreteras, todas estas cosas que son las que generan empleo. Por eso tenemos los problemas que tenemos. Tiene que haber un equipo importante alrededor de los candidatos. En el caso del señor Daniel Noboa, se entiende, él es muy joven, es un hombre con preparación, pero requiere sin duda la ayuda de equipos técnicos profesionales del ámbito económico. Lo propio la señora Luisa González, pero ¿es lo que se podría pedir a los candidatos? Bueno, yo quiero recordar una frase de John Kennedy, que fue presidente de los Estados Unidos, asesinado en noviembre de 1963, cuando le preguntaron cuál era el secreto de su éxito. Y él lo que dijo fue rodearme de personas más inteligentes que yo. Entonces hay que recomendarle a los candidatos que se rodeen de personas inteligentes. Han habido gobiernos que lo han hecho, el ingeniero Febres Cordero, en fin, no voy a personificar a más gobiernos, pero esa es la clave del éxito. Un presidente no lo puede hacer todo. Un presidente puede conocer líneas generales de cómo manejar tal o cual cosa, pero para lo específico tiene que tener asesores preparados que le impidan cometer errores. Vamos a hacer una pausa comercial, retornamos para continuar analizando la situación del país y también a nivel internacional. El tema de las monedas en Argentina se busca entrar a la dolarización, en el Ecuador se habla de salir de la dolarización y a nivel del mundo los llamados BRICS, estos países que conforman Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, están hablando de estructurar una nueva moneda. De todo eso vamos a hablar con el doctor Carlos Julio Emanuel. En la Clínica de Ojos Dr. José Sacoto Navia contamos con un equipo de profesionales altamente capacitados a la vanguardia tecnológica, brindando una atención personalizada y con calidez. Recuerda que los ojos son la ventana de la vida. Cuídalos.
Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Continuamos esta conversación con el doctor Carlos Julio Emanuel. Hace pocos días se conoció un informe a nivel internacional en el que ubica al Ecuador como, por supuesto, uno de los más grandes exportadores de droga en la actualidad. Y se dice que nacionalmente estaría ubicado como el quinto o sexto rubro de exportaciones. ¿Cabe el hacer ese tipo de relación? ¿Tiene algún sentido? Obviamente que nos debe preocupar lo que está sucediendo, pero ¿se debe monetizar, por ejemplo, el tema de la droga? Bueno, yo creo que se estaría, en cierto modo, glorificando el lavado de activos, que es una barbaridad. Eso es un negocio ilícito que debe terminar, y no se va a terminar, Fernando, con medidas preventivas, ni se va a terminar con medidas punitivas. Hay que buscar una solución de mercado como la que se encontró. Tú recordarás cuando hubo la prohibición del alcohol en Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial hasta los años 30. Aprovecharon las mujeres que sus maridos estaban en la guerra para unirse y conseguir que se apruebe la prohibición del alcohol. Porque las mujeres siempre quieren que sus esposos estén pues en casa y no farreando. Pero finalmente, ¿qué ocurrió? Se crearon bandas criminales peligrosas, así surgió Al Capone, así surgieron pues las familias de la mafia de Nueva York, las matanzas a diario, las carnicerías humanas, y ciertamente pues proliferó un negocio multimillonario, que es lo que estamos viendo ahora. ¿Cómo se frenó aquello? ¿Cómo se frenó? Legalizando el uso del alcohol. De esa manera pues se terminó el contrabando, ya no peleaban las bandas por mi territorio, como ocurre aquí. Con la legalización del consumo de alcohol, todo se normalizó, no hubo una incidencia mayor de las personas que tomaban bebidas alcohólicas, siempre habrá un porcentaje que lo va a hacer, pero lo que sí disminuyó drásticamente fue la criminalidad, ya no hubo las matanzas. Cuando se termina eso, es que entonces comienzan a pensar en otras formas de negocios ilegales, y ahí entra la droga. Y la droga, estamos viendo que por más campañas que se hagan a nivel de Estados Unidos, a nivel internacional, eso no tiene efecto. Bueno, ocurrió con el llamado Plan Colombia, que costó alrededor de $100.000 millones, que 10.000 puso Estados Unidos, pero 90.000 millones tuvo que erogar el Estado, el gobierno colombiano. Y sigue siendo un país que usa, por ejemplo, el Ecuador, porque se conoce que se multiplicó por 3 en los últimos 8 años el cultivo de la coca en Colombia. Entonces no ha sido eficiente. ¿Y por qué razón se multiplicó? Porque es un gran negocio. ¿Qué es lo que nos dicen aquí las autoridades? Se han confiscado, se han capturado X toneladas de droga, y lo que dicen a continuación, que en el mercado de Europa vale tanto, que en el mercado de Estados Unidos vale tanto, porque es un mercado que da una rentabilidad enorme, pero es un mercado ilegal, es un negocio ilegal, y la forma de combatirlo, no lo estoy diciendo yo aquí como que fuera mi idea, una conferencia que dio hace algunos años el ya fallecido profesor Milton Friedman, Premio Nobel de Economía, que dijo hay que legalizar también el consumo de las drogas. En la seguridad, primero, ¿de qué? Tumbas el negocio. Pues ya no habrá negocio porque es legal. Y en segundo lugar, bajará la criminalidad porque ya no habrá pues esta lucha por los territorios. Y finalmente, el número de drogadictos pues será, tendrá el mismo patrón de conducta que lo que pasó con los que les gustaba tomar alcohol. Bajará y habrá los que siguen utilizando drogas. Y mira que ya también se ha legalizado la marihuana en algunos estados de Estados Unidos, y no ha habido con eso mayor incidencia negativa en materia de inseguridad o de criminalidad. Y la aprobación de esas leyes siempre a través de consultas populares en los estados. Claro, así es como debe ser, ¿no? Aquí también se puede hacer una consulta, y en realidad esa es la única solución, Fernando, porque nada que se haya hecho por parte de los países, el accionar de la DEA, dice que también la DEA a veces tiene ya compromisos con
quienes están involucrados en este negocio, ninguna de las acciones que se han tomado, digo, de manera preventiva o de manera punitiva han funcionado. Hay que buscar otras soluciones. Doctor, hay quienes pueden pensar que una cosa es, por ejemplo, Uruguay, que fue por esa línea de legalización de la droga, de la marihuana, y otra cosa es el Ecuador. Hay una descomposición social, humana, la violencia que tenemos y que probablemente no sea esa la solución. No, lo que ocurre, Fernando, es que hay que tomar otras medidas. Si realmente el caldo de cultivo de la delincuencia y de la búsqueda de estos negocios ilícitos es porque la economía ha estado estancada. En el momento que tienes una economía productiva, como la ha tenido el Ecuador antes, entonces va a haber oferta de empleo. Los jóvenes que hoy fácilmente se convierten en traficantes de drogas, ya sea a nivel micro o semimicro, o que están dedicados pues, a una tarea criminal de sicariato, van a tener opciones de trabajo. Es que no las tienen. No las tienen porque, repito, una mala conducción económica, el desempleo, la pobreza, constituyen el caldo de cultivo para que proliferen todos estos negocios perversos para la sociedad. Y una justicia que no ha actuado como corresponde, una justicia que ha permitido que, por ejemplo, este grave delito incluso se incremente, porque hay delincuentes, narcotraficantes que entran a la cárcel y salen 2 días después, y si han sido nuevamente detenidos, vuelven a tener la libertad de algún juez. Porque todo está impregnado de corrupción, pues Fernando, el sistema judicial ecuatoriano también, lo ha dicho el embajador Fitzpatrick, creo que todavía es embajador, no se ha ido todavía, creo, de la presencia de narcos generales, haciendo alusión que puede haber narcos generales en la policía y en las Fuerzas Armadas. Y han habido denuncias, y han habido retiro de visas. Algunas de estas cosas se han manejado en completa oscuridad, no ha habido transparencia, pero sabemos qué ocurre. Hemos visto a miembros de la Policía Nacional que han estado involucrados en bandas traficando drogas. Entonces, ¿cómo puedes pedirle a la justicia o a los jueces que se conviertan en una isla aparte y no estén contaminados? Están contaminados. Pero es porque ese negocio rinde tal cantidad de recursos que se pueden comprar conciencias a diestra y siniestra. Realidades que se han dado también en países como Colombia y como México. Hace Por pocos supuesto. días fueron detenidos altos jefes policiales en los que habían depositado toda la confianza y estaban metidos en el narcotráfico. Vamos a hacer una pausa comercial, retornamos para el bloque final. En la Clínica de Ojos Dr. José Sacotonavia contamos con un equipo de profesionales altamente capacitados a la vanguardia tecnológica, brindando una atención personalizada y con calidez. Recuerda que los ojos son la ventana de la vida. Cuídalos. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. El 22 de octubre también hay elecciones en la República Argentina. Javier Milei es el que va adelante en las encuestas. Luego Sergio Massa, que es el oficialista del kirchnerismo. Y Patricia Bullrich, que representa a lo que sería el macrismo. Van a las elecciones, pero ahí hay un gran dilema en la República Argentina, si deben o no entrar a la dolarización. Y el doctor Carlos Julio Emanuel, que es un especialista en monetarismo, él ha sido consultado por varios medios, los más importantes de la República Argentina. Y usted ve que si gana Milei, como él dice, inmediatamente va a dolarizar. Él va a dolarizar. Cada país tiene sus propias características. De repente no lo haga de manera inmediata, pero yo creo que el camino que él ha trazado es ir a la dolarización. Porque en Argentina no es que las cosas van a mejorar si no se dolariza, es que las cosas van
a complicarse todavía más. Yo le decía a un periodista argentino hace poco que recordaba muy bien cuando el presidente Fernández llegó a la presidencia de Argentina, el tipo de cambio era 40 pesos por dólar, hoy están 700 pesos o tal vez un poco más. Una hiperinflación que se ha dado, que se retroalimenta con la inflación y pone en zozobra al pueblo argentino que tiene salarios fijos. Entonces, el apoyo que tiene Milei es básicamente porque la gente está completamente afectada, impactada por un manejo descontrolado de la inflación. Y la inflación es uno de los impuestos más perniciosos que hay. Reitero, Javier Milei decía que inmediatamente él va a implementar la dolarización, pero lo he escuchado en los últimos mensajes y él dice, si es gobierno, en las elecciones de medio término van a ver qué es lo que logramos cuando ya esté implementada la dolarización, como que se da cuenta que no puede ser inmediato. Porque para dolarizar sí se requiere tener algún nivel de reservas. Las reservas no tienen que ser necesariamente propias, pueden ser prestadas. Argentina ha prestado mucho dinero al Fondo Monetario Internacional. Un crédito de 54.000 millones de dólares, sí, y el desembolso fue de 43.000 millones. Exactamente. Entonces, si Argentina pudo prestar ese dinero al Fondo Monetario, que no le sirvió para nada, porque lo único que ocurrió fue que ese dinero lo inyectó el Banco Central Argentina a la calle para tratar de mantener bajo el tipo de cambio, y lo que hicieron los argentinos es simplemente usar los pesos devaluados, comprar dólares, guardar dólares, y el tipo de cambio siguió subiendo. Entonces, Argentina tiene que buscar una forma de resolver ese problema. Se habla de que no se puede porque el Banco Central tiene una deuda con los bancos, pero lo único que se trata es de cambiar la denominación de esas deudas de pesos a dólares y le seguirán debiendo. Fórmulas hay. Yo también he tenido la oportunidad de cruzar ideas con Milei en alguna ocasión, y yo creo que él está pues consciente de que la única manera de frenar el desangre que significa una política monetaria descontrolada es con la dolarización. Esa es la postura de él. Da la impresión de que es paradójico o un contrasentido. Yo decía, por un lado, aquí en el Ecuador se quiere desmontar la dolarización si llega a ganar el correísmo. En Argentina quieren entrar a la dolarización y por supuesto en Venezuela hay una dolarización de hecho. Y esto me lleva a preguntarle a usted si es que a nivel del mundo, de este grupo de países poderosos del BRICS, en donde hemos dicho está Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, se suma ahora Argentina, Irán y otras naciones más. Ellos hablan de tener una moneda nueva. Eso puede ser un paraguas para que en el Ecuador se pretenda argumentar que si ellos lo hacen, ¿por qué nosotros no salir de la dolarización? Eso lo haría si gana el correísmo el poder. No tiene que ver lo uno con lo otro, Fernando, y yo diría que esta propuesta de los BRICS de sacar una moneda regional o como la quieran llamar, usaría una frase de un candidato presidencial ecuatoriano, doctor Ángel Duarte: sueños de perro, porque no es cuestión de que a mí me da la gana en este momento de formar una nueva moneda. Ese es un proceso. ¿Cómo llegó el euro a ser el euro? Bueno, comenzó por los años 50 del siglo pasado. Primero hizo la comunidad del carbón y el acero. Luego comenzaron a hablar de cómo podían ir armonizando políticas fiscales y monetarias. Luego crearon el ECU. Luego hicieron lo que se llamó la culebra cambiaria. Hasta que finalmente, 50 años después, salió el euro. Pero porque esos países primero tenían manejos bastante ortodoxos en materia monetaria y fiscal, no es que tenían inflaciones descontroladas, pero consideraron que tener una moneda común convertía a Europa en lo que se convirtió, un mercado común, como es Estados Unidos. 50 estados conforman un mercado común. Imaginémonos si en Estados Unidos
en lugar de tener $1 para los 50 estados, cada estado tuviera una moneda, sería un desastre. Entonces lo que hizo Europa es ir hacia un mercado común. Pero le tomó, salvo el Reino Unido, que no quiso entrar a la moneda. Estuvo por entrar, y pienso que es un error, pero también, también salieron de la Unión Europea, que hoy reconoce que fue un error. Están sufriendo las consecuencias. Porque lo tomaron como una medida más bien de xenofobia, ¿no? Porque había mucha inmigración, especialmente inmigración africana o hindú. Y curiosamente hoy el primer ministro de Inglaterra es un descendiente de hindú. Pero así son las cosas. No, yo pienso que esto del BRIC es una tontería. Inclusive en la última reunión que se dio en Sudáfrica, el representante de la India dijo que ellos no estaban realmente preparados todavía para ir a una nueva moneda. ¿Cómo puedes armonizar, pregunto, con esto termino, política fiscal y monetaria entre Sudáfrica y Brasil? ¿Cómo puedes armonizar una política monetaria y fiscal? En Europa eran países que estaban juntos, que tenían una historia común, que habían peleado, algunos de ellos, 2 guerras mundiales entre ellos, y guerras del siglo XIX también, algunas, pero finalmente decidieron dejar a un lado este es otro argumento que usan en Argentina, la comilla soberanía monetaria en aras del bien común, que del es progreso el euro. y el bienestar. Obviamente. Ahora, doctor, reitero en esto. Necesariamente hay que poner en la palestra, hay que poner en el debate público este tipo de temas, porque de lo contrario, un día no sabemos cómo llegan las cosas y de pronto estamos inmersos en situaciones absurdas, pero que han tomado cuerpo. Así como en la elección del 2006, nosotros, y en mi programa, definíamos claramente qué sucedía si venía el socialismo del siglo XXI al poder. Y estaba clarísimo, teníamos una lectura exacta de qué iba a pasar. Una entrevista con Edgar Terán. Sucedió absolutamente todo. Por eso digo, en la actualidad, y pongo y hago referencia a estos temas de carácter internacional, que pronto van a llegar al país, más aún, como digo, si se da el triunfo del correcto. Bueno, ya han llegado, y esta pregunta se la hace muy a menudo, ¿no? Pero la gente no entiende estos temas porque, Fernando, de la ciencia económica, tal vez la parte más complicada es lo que tiene que ver con el aspecto monetario, y muy pocos lo entienden, muy pocos conocen. Hay que conocer la historia para no repetir errores, y estamos viendo cómo inclusive hoy en Europa y países aledaños hay más países que quieren entrar al euro. Por ejemplo, yo avisoro en poco tiempo que Suecia, que todavía tiene su moneda, que es la corona sueca, quiera también pasar, igualmente Noruega, Finlandia, que se están integrando también militarmente en la OTAN. Sí, lo han hecho ya. Lo han hecho y ya. Lo harán luego a la Unión Europea. Exactamente. Entonces, esa más bien es la forma como va caminando el mundo. Y esto no es nuevo. En el año 52, 53, el que fue Premio Nobel de Economía, Roberto Mundell, él escribió un artículo que se llamó Áreas de moneda óptima. ¿Y él qué fue lo que presagió? En el futuro, el mundo estará regido por muy pocas monedas. Y es lo que ha venido ocurriendo. Pero lamentablemente, pues en ese nuevo mundo no está previsto que esté ni el sucre, ni la lempira, ni el colón, ni el sol, ni el guaraní, ni tantas otras monedas que deambulan por el mundo. Doctor, muchas gracias. Gracias. Amigos, recuerden ustedes que tienen una cita la próxima semana en Fernando Aguayo, América, a través de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo.